Bueno, gracias por acompañarnos, bienvenida nuevamente. Muchas gracias por la invitación. A esta charla que nos traes desde la Universidad de San Martín. Priscila Minotti es docente e investigadora del 3IA y el título de la charla que nos convoca es Humedales. ¿Qué son? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son sus problemas? Y seguramente muchas más cuestiones que nos va a comentar Priscila. Así que gracias por acompañarnos. Te escucho. Bueno, gracias a todos por estar en esta tarde con algo de lluvia que estará, digamos, humedeciendo algunos humedales. Soy ecóloga, me recibí de bióloga, también de geógrafa y, digamos, informalmente me llamo humedóloga porque estudio los humedales, amo los humedales. Así que, bueno, quiero un poco compartirles esta pasión que tengo con los humedales, pero llevándola al alcance de todos. Entonces, un poco la charla de hoy tiene que ver con llenarlos de imágenes de humedales, porque se habla mucho de la ley de los humedales por aquí, de los humedales por allá, pero en realidad no tenemos una idea de qué son los humedales, porque a diferencia de pensamos en un bosque y pensamos en árboles, un lugar todo lleno de árboles. Pensamos en un pastizal todo lleno de pastos. Pensamos en el mar todo lleno de agua muy salada. Pero cuando pensamos en un humedal, en el mejor de los casos pensamos que estamos yendo por una ruta y vemos una lagunita con juncales, algunos bosques de eucaliptos por atrás, alguna plantación de algo. También puede estar lleno de patitos y lleno de agua, obviamente, pero también tenemos otros humedales que tienen otro tipo de vegetación. Por ejemplo, tienen hojas de irupé, que son así de grandes y pinchudas, parecen todo muy idílico, pero bueno, no es para estar cerca de los irupés por ahí. También tenemos, en cambio, humedales que son bastante más secos durante todo el año. Y en vez de tener esa vegetación toda verde y todo lleno de agua, tenemos costras que pueden estar llenas de algas, films de algas secas, sales. Y no me los imaginamos con humedales, pero también son humedales. También tenemos lugares que los humedales, el agua es de deshielo. Entonces podemos verlos como pastizales en zonas altas. Por ejemplo, si vamos a las altas cumbres en Córdoba, hay toda una zona de reserva, que son lugares así, con algunas lagunitas salpicadas. También tenemos humedales que son arroyos, que son parte de ríos, y que pueden estar en zonas medias secas. Entonces, cuando los vemos un arroyito con unos hilitos de agua y no pensamos que eso es un humedal, pero también es un humedal. Otras veces podemos ir por un arroyo en el sur que incluso es tan transparente y cristalina el agua que vemos que hay como una vegetación debajo del agua. Otras veces estamos en una zona montañosa, en Tucumán, en Salta, y desde arriba vemos un arroyito que también el agua tiene vegetación a los costados, debajo, digamos, en el fondo del agua, y cuando lo miramos de arriba vemos que son, sí, líneas esmeraldas. Pero también tenemos otro tipo de humedales que no nos imaginamos. Nos imaginamos los bosques como humedales. Hay bosques que son humedales. Son los bosques que están al lado de los ríos, y hay bosques que se inundan, como este bosque de Palos Santos en Formosa, que justo lo estamos viendo en la época que está inundado, y hay un poblador que lo está recorriendo en su canoa. Otros humedales, en cambio, no tienen tanta agua, ni están tan secos, pero están en el medio. Por ejemplo, los esteros. Estos son esteros formoseños, donde la vegetación típica a los costados son los palmares. Y después tenemos praderas que curven lo que antes era un río. Y ahora, cambio climático, variabilidad climática, geología y un montón de cosas que le pasaron a eso que antes era un río, que lo llenó, lo colmató, y ahora ya no corre el agua por ahí, salvo cuando se llena de agua por lluvia. Pero el agua queda ahí y permite que crezca toda esta vegetación tan exuberante, aunque puede ser alta o puede ser bajita. Otras veces nos vamos a un
arroyito cordobés, todo lleno de sauces a los costados y el pastito que está todavía húmedo. Por ejemplo, este año están todos medio sequitos, pero si no, quizás todo esto lo veíamos como si fuera una lagunita que va corriendo. Todos los humedales lo que sí tienen en común, además del agua, es que son lugares llenos de biodiversidad. A veces esa biodiversidad típicamente es aves. Vemos aves siempre, si estamos pensando en, no sé, cosas que pasan por televisión, de humedales africanos, vamos a ver elefantes, cebras, todos los animales que van a brevar agua a esos lugares. Pero nosotros acá en general nuestros humedales están llenos de aves. Y de hecho hay una convención internacional sobre los humedales que se llama Ramsar, la Convención de Ramsar, que justamente fue realizada porque lo que observaron cuando se empezó después de la guerra a usar pesticidas es que iban desapareciendo las aves de estos lugares que se concentraban millones de aves y empezaron a ver que cada vez había menos, y esto estamos hablando posguerra de los 50, o sea, en los años 60. Y Ramsar, este tratado, se firma en 1971. Y desde ahí, antes el tratado se llamaba de lugares importantes para las aves acuáticas, y hoy en día es la Convención de Ramsar, que es la Convención de Conservación de los Humedales. Cuando no los vemos, sí miremos bien el piso de ese lugar, porque va a estar lleno de patitas. Va a haber un fango, un barro, o va a haber costras de algas o costras de sales, y en el medio vamos a encontrar patitas de animales. Miles de patitas de animales. También, cuando pensamos en humedales, no es como un cuerpito de agua, una lagunita solo. Los humedales no están solos, están en un paisaje, están rodeados de cosas. A veces somos nosotros los que rodeamos con nuestras distintas actividades agropecuarias, urbanas, las que se les ocurran, estamos rodeando un humedal. Pero a veces no hay un humedal solo, hay muchos. Por ejemplo, vamos a ver, esta es una zona cerca de la cordillera, una zona más puneña, más amesetada, donde tenemos distintos humedales, todos en el mismo paisaje. Tenemos una laguna, tenemos un arroyito y tenemos todo eso verde, ese pastito verde que si uno pasa por ahí está encharcado, que lo llamamos vegas en el norte. Mallines se llaman en el sur, en la Patagonia. Si estamos, en cambio, en la llanura de inundación de un río grande como el Paraná, los humedales que vamos a ver en esas llanuras pueden ser brazos del río, pueden ser praderas de herbáceas, pueden ser las lagunas que quedan entre las espiras que van formando el río a medida que va depositando y haciendo, digamos, un meandro y lo va abandonando y va haciendo una nueva deposición de sedimentos. Y en el medio dejó un espacio que es cubierto, se llena de agua en la época de la creciente y que es una laguna. En este caso se llama una laguna de espira por su forma. Pero también tenemos otras lagunas que están en partes más viejas que fue trabajando el río y ya son lagunas más comunes con formas redondeadas. Pero también tenemos, les contaba, bosques. Las llanuras de muchos ríos grandes, como con grandes planicies de inundación como el Paraná, tienen bosques fluviales que pueden inundarse en las crecientes extraordinarias. Y justamente es toda esa agua la que sostiene a esos bosques. Pero también tenemos humedales en el ámbito marino, alrededor de las costas. Por ejemplo, esta es una costa es una isla cerca de Tierra del Fuego, cerca de Ushuaia, donde lo que tenemos, playas, como todas las zonas costeras, solemos tener playas de arena o de piedra, si la zona es mareal, vamos a tener pozas de marea, y en particular, en muchos lugares de nuestra Patagonia, en especial en Santa Cruz, el sur de Santa Cruz y en Tierra del Fuego, tenemos un tipo de bosques que son los bosques de cachillullo, son bosques de unas algas enormes. Y en esos bosques también hay una diversidad de organismos impresionante. Como les decía, cuando miramos los humedales tenemos que mirar el paisaje. Y hay algunos paisajes que son todo humedales.
No podemos decir casi que es humedal. ¿Se acuerdan cuando les mostraba esa foto de la llanura inundación, de un pedacito de la llanura inundación del Paraná, que teníamos un montón de cosas? Bueno, en ese tipo de ambiente todo es humedal y lo que tenemos es un mosaico de humedales. Humedal de un tipo, al lado humedal de otro tipo, al lado otro humedal de otro tipo. Y cuando viene el agua superficialmente va llenando y comunicando todos los humedales que hay ahí. Y esos paisajes muchas veces decimos que todo el paisaje es humedal, es un paisaje de humedales. En contraposición de otros lugares donde vemos los humedales como manchoncitos sueltos. En muchos lugares de nuestra zona pampeana y nuestra pampa húmeda, lo que vamos a ver es los campos cultivados y manchones. A veces esos manchones forman un rosario porque debajo corría antes un arroyo y ahora está aportando agua. Pero justamente cuando los vemos así separaditos, como un rosario, el agua conecta, pero conecta por abajo, conecta de manera subterránea y conecta con distintas napas. Pueden haber napas muy superficiales o napas un poco más profundas. Y ahí decimos que el paisaje es un paisaje con humedales. Entonces, ahora si resumimos un poco, como ustedes son más grandes, no les voy a andar haciendo las preguntas que pensaba si teníamos chicos para decir, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué cosas forman un humedal? Primero vamos a tener algo que lo llamamos el emplazamiento, que es ese lugar físico, como esos cuencos, esos espacios donde puede desarrollarse el humedal, que obviamente habíamos dicho que necesitamos agua en esos lugares. Y el agua en este ambiente va a estar humedeciendo todo y voy a tener un suelo y un sustrato húmedo. Y si a eso le aportamos temperatura y le aportamos energía solar para hacer fotosíntesis, tenemos un ambiente, un caldo de cultivo para tener vegetación que está sintetizando. Y si tenemos vegetación, va a haber vegetación que crece, vegetación que muere y va a ser descompuesta, y van a haber muchos organismos que van a estar alimentándose de esa producción primaria. Y en los humedales, como justamente son lugares húmedos, no son ni todo seco ni todo agua, vamos a tener comunidades de organismos adaptados justamente a esa situación. Los humedales son unos lugares que son una interfase donde se junta todo, se junta el aire, el suelo, el agua, todo y la vida. Son esos lugares donde nace la vida y de hecho en nuestro planeta la vida se origina en los humedales. Hay una variedad infernal de humedales, desde humedales grandes, humedales chicos, humedales en zonas altas, humedales en zonas bajas, humedales de distintas formas, alargados, redondeados, repartidos en el ambiente, o sea, todos así desagregados, otros todos juntos, unos donde el agua se mueve, otros donde el agua está quieta, unos que están todos llenos de vegetación, otros que no tienen nada de vegetación y lo que vemos es un pelo interminable de agua. Otros, en cambio, donde el agua viene del mar, otros donde el agua viene de lluvia, otros donde el agua viene del subsuelo, y otros donde a su vez el agua puede estar todo el tiempo húmedo, todo el tiempo con agua, u otras veces se pueden secar. Entonces vamos a ir mirando algo de esa variedad y algunas de las cosas, por ejemplo, hay humedales que tienen un tamaño tal que estamos en el lugar y los podemos ver. Y los vemos como, por ejemplo, un ambiente encharcado, una serie de lagunas. Otras veces los vemos, son más grandes y los tenemos que ver desde un avión. Otras veces vamos a necesitar, para realmente entender cuán grandes son, necesitamos imágenes de satélite. Los humedales pueden decir estar en distinto tipo de ambientes y no va a ser lo mismo tener un lugar con un relieve llano y lo que tengo son los humedales en una llanura de inundación, que si estoy en una zona
que tiene quiebres. Por ejemplo, en las cataratas del Iguazú voy a tener humedales asociados a la cascada, humedales que estén en la parte baja, humedales que están en la parte de río de llanura, que es antes de la catarata. U otros humedales que van a estar en zonas bajas marinas. Hay, como ven, todo tipo de relieves donde pueden estar los humedales. Tenemos humedales de distintas formas. Llamamos cubetas a los redondeados, llamamos en faja o en canal a todos los que forman así tipo ríos, pero no son rectos necesariamente para llamarlos canales. También tenemos humedales en las laderas de las montañas que no son arroyitos, sino que son zonas donde el agua va saliendo de la montaña, como en una vertiente, en un surgente, y esa agua va bajando y va humedeciendo la ladera. Y acuérdense, siempre que tenemos agua, suelo, aire y temperatura adecuada, vamos a tener vegetación u organismos fotosintéticos de algún tipo, más todos los organismos que coman de eso o vivan ahí. Y estos los llamamos humedales de pendiente. O por supuesto tenemos otros humedales que son de tipo playo, los que están en los bordes de los lagos, en las playas. Tenemos humedales que justamente forman lagunas y los llamamos lacustres. Son lagunas de poca profundidad, son lagunas que las llamamos someras. Otros lagos también tienen humedales lacustres en sus bordes. Obviamente, donde tengo profundidades de 100 metros, Ramsar los llama humedales. Los que trabajamos en ecología de humedales decimos, no, eso ya es un ambiente acuático. Pero todo el borde, sí, porque ese borde puede tener agua muy transparente, donde el agua puede llegar, toca el sustrato que no está tan profundo y puede haber vegetación acuática y generalmente si hay estas zonas con vegetación acuática y no muy profunda, el agua es más calentita, suelen estar también llenos de organismos. Cuando en cambio lo tenemos todo lleno de vegetación, con algunos manchones de agua, pero la mayor parte del humedal está cubierto con vegetación y está así todo medio encharcado, lo llamamos palustre. Estos que les mostraba antes, que son de laderas, también son un tipo de humedal palustre. Cuando en cambio tenemos agua que va corriendo por un canal, lo llamamos fluvial. Y ese fluvial puede ser un arroyito chico, pueden ser cascadas chicas, saltitos, pueden ser cascadas grandes, pero son un tipo de humedales fluviales. Podemos tener llanuras de inundación en zonas patagónicas, como este es el río Grande Mendoza, o como el río Paraná a la altura de Villa Ocampo en Santa Fe, en el norte de Santa Fe. También tenemos otro tipo de ambientes fluviales ácidos, como el río Agrio, que está en Cabiagüe, en la zona de Cabiagüe, y que forma ese hermoso salto del Agrio. Y también tiene zonas con rápidos, y ese color tiene que ver con que son aguas media sulfurosas, tienen un pH, la acidez, para los que sepan, es súper ácido. Tenemos también humedales que tienen aguas salobres, aguas ácidas, este es un borde del lago Agrio. El río Agrio pasa por este lago, que es el lago que está ahí en Cabiagüe, y sigue y va a formar después parte del río Neuquén. También tenemos aguas dulces, que son las que más conocemos. Pero también tenemos humedales de aguas calientes. Sí, tenemos hervideros, tenemos geysers. En nuestro país tenemos geysers. Son más chiquitos, no son tan llamativos, pero si van a Neuquén y van al Parque Nacional do Mullo, pueden averiguar dónde queda el arroyo Los Tachos, que tiene 2 geysers donde sale el agua hirviendo. Pero como ven, todo alrededor de esa agua hirviendo está lleno de organismos, especialmente adaptados a esas aguas súper calientes. Y hay otros humedales que lo que estamos viendo es un barrial, está saliendo barro caliente. Como ocurre en algunos de estos barros, se aprovechan justamente en Copahue, en la zona del volcán Copahue, para hacer las famosas termas. Otro tipo de humedales que tenemos son las turberas que hay en Tierra del Fuego, donde
el agua es ácida y en este caso hay frío, la materia que se va generando nueva de vegetación no se descompone, no llega a descomponerse ni por el frío ni por la acidez, y entonces se forma, se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando. Entonces, en vez de tener un humedal que es como llena un hueco, este humedal sobresale. Y algo parecido ocurre también en las zonas andinas, más secas, con otro tipo de turbal que se llaman bofedales. Estos son bofedales en Catamarca que son bellísimos, los lugares son realmente hermosos. Y cuando uno empieza a encontrar los humedales y los humedales pasan a formar parte de su vida, cada viaje deja de ser algo aburrido donde quiero ir de aquí para allá, sino que voy a estar mirando en el viaje donde hay humedales, qué humedales veo, qué cosas hay. Voy a estar mirando el Google Earth desde el celular para predecir, a ver, ¿dónde tengo un cruce? ¿Dónde tengo una lagunita? ¿Cómo se ve? ¿Habrá flamencos ahí? ¿Habrá espátulas? ¿Habrá garzas? Acá tenemos otro tipo de bofedales, pero que ya se ven más como una zona más tirando entre vega que el bofedal típico. Teníamos los costeros, decimos que al lado del agua del mar, en las costas tenemos también humedales como las típicas playas, pero también tenemos acantilados como humedales costeros. Y uno dice, bueno, ¿y acá en todas estas piedras qué hay? Por un lado tenemos la marea que sube y que baja y que va formando estas piedras, pero en ese lugar las alguitas que puede haber en las piedras no las vemos, pero tenemos un montón de fauna viviendo en esas zonas intermareales. Los intermareales son humedales y tenemos también habitantes interesantes que viven en esa zona y que en muchos lados usan esas zonas para reproducirse, como los pingüinos de Magallanes. Algunos de estos humedales costeros son las pozas de mareas. Hay lugares muy lindos para ir a ver pozas de marea, que no tenemos que ir tan lejos, podemos ir a Mar del Plata a ver pozas de marea, o si queremos hacer un viaje más largo y tomarnos el tiempo, podemos ir a ver la bahía de San Julián, donde la diferencia de mareas es muy grande, y cuando uno pasa y está justo la marea bajando, se forman no solamente las pozas de marea, sino la bahía forma como una cascada bellísima, y todas esas manchitas blancas que acá no se llegan a ver al fondo, está todo lleno de aves. Este es un brazo del estuario, me olvidé del nombre, no es en Julián, del río Deseado, que ahora ya no está más el río Deseado, ya no llega más al mar. Fue quedando, digamos, se fue separando del mar y ya hace muchos años que ya no llega más, ya se perdió, se evaporó todo el agua y no llega al mar. Y entonces, ¿qué hace el mar? Entra y forma un estuario, y en ese estuario hay mucha vegetación también, pero vegetación de tipo marina, y en este caso se lo llama marismas. Y a este tipo de plantita, que es una carnosa, es una suculenta, se lo llama picle de mar. Y también hay estas marismas con esta misma planta, no siempre la misma especie, en muchas zonas costeras, por ejemplo, cercanas a Puerto Madryn, en la costa de Santa Cruz, en la costa de Chubut. Y tenemos otro tipo de humedales que, aunque no son lo que uno piensa como humedales, tenemos los arrecifes de coral, que también son un tipo particular de humedal marino. Decíamos, tenemos de agua salobre, de aguas ácidas. Eso quedó suelto, unas diapositivas extras que no se fueron. Y la otra cosa que decía es que algunos de estos humedales pueden tener una variabilidad muy grande. Este es el mismo arroyo. En realidad es un riacho en Formosa, en la época seca y en la época húmeda. Y en la época húmeda tenemos 4 metros más de agua. Y en la época seca es un hilito de agua con un poquito de barro, y uno ve todas las cuevas de los cangrejos que viven ahí y todas las patitas de los animales, de las aves que se van a comer, los pececitos que quedaron y los pobres cangrejitos. Ahora,
estamos viendo que estos humedales para mí son una belleza y eso quiero transmitirle, por eso tantas fotos y sin definiciones importantes, pero los humedales tienen su parte buena y su parte mala. Entonces tenemos problemas. Parte de esos problemas tienen que ver con la naturaleza propia de los humedales y otra parte tiene que ver con lo que nosotros hacemos en los humedales. Porque en general, ¿qué vamos a hacer? Por distintas razones o los destruimos o los degradamos. Y vamos a hacer simplemente alguna pasada de las cosas más importantes que tenemos. Los humedales están en lugares donde se va a juntar agua. Entonces vamos a tener siempre una alta probabilidad de que esos ambientes sean anegables, que es lo que llamamos cuando se llenan de agua por lluvia, o inundables cuando se llenan de agua porque el río desborda. También la otra cara es que los humedales pueden secarse y si el tiempo no nos ayuda y no hay lluvia, se generan sequías que los hacen desaparecer por completo. Tenemos lagos que se secan totalmente y asociado a la vegetación seca tenemos incendios. Si pasa una tormenta eléctrica y descarga ahí, aunque llueva, toda esa biomasa que puede estar ahí seca es combustible que se va a prender muy rápidamente. También tenemos obviamente los dos más conocidos. Una, las plagas de mosquitos. Si tenemos humedales y el agua está media quietita en estos pedacitos de parchecitos de agua quieta que quedan, vamos a tener mosquitos que para nosotros son un problema, para otros organismos son fuente de alimento. Y la otra cosa que estamos menos acostumbrados, acá en Buenos Aires, pero en otras partes del país están más acostumbrados, aquí hay floraciones de algas que pueden ser nocivas. Y se ven como manchones, se llena todo de agua. Creo que no hace mucho, ahora 1 o 2 años atrás, estaba el delta con floraciones de cianobacterias que son tóxicas. En algunos embalses en Córdoba ocurre, en algunas lagunas en la provincia de Buenos Aires, a veces el borde del Río de la Plata, digamos, zonas tipo Magdalena o más al sur, también tienen floraciones de algas que son tóxicas. Pero en realidad los problemas más fáciles, por un lado de manejar, porque podemos hacer algo, pero por otro lado también más difíciles, porque así como es difícil cambiar el clima, es difícil cambiar la mirada de la gente y lo que la gente piensa sobre estos ambientes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos temas de cambios de uso del suelo. Llenamos un lugar, lo rellenamos y le ponemos construcciones. Cuando, acuérdense siempre, un lugar que era humedal tiene un alto riesgo de inundarse o llenarse. Entonces, ¿qué hacen? Le suben más el nivel del agua. Pero ¿esa agua dónde va a ir? A los vecinos. Entonces, en general, en este momento, uno de los factores más difíciles de manejar es el tema del desarrollo urbano en humedales y en particular en llanuras de inundación, donde no se tendría que construir absolutamente nada, en especial si son llanuras que son bastante activas. Es decir, que no necesariamente todos los años, la llanura de inundación puede estar toda llena una vez cada 10 años, 12 años, pero como la ven seca, es terreno barato, compremos y construyamos. Y después veremos qué pasa. Otro problema que también tenemos es el desarrollo de hidrovías, y en especial cuando tenemos situaciones de seca, bueno, todo el oleaje que generan estos grandes bancos va a erodar, digamos, las costas, va a ir moviendo y llenando de más sedimentos, zonas que antes tenían su ritmo natural de sedimentar porque tenían la vegetación. Estamos poniendo barreras al movimiento del agua, ya sea porque cerramos zonas, son los endicamientos, para tener una producción que no se inunde, o porque ponemos terraplén. A veces el terraplén pusimos un camino. Y en algunos, si está todo en época seca, no pasa nada. El problema es cuando tenemos época húmeda, porque eso es una barrera al movimiento del agua. Y no le dejamos luz para que pase el agua. En otros casos lo que sacamos es la vegetación de las orillas. Tendría que estar como ahí arriba, pero le sacamos todo porque de esa manera parece que corre más el agua. Pero a veces necesitamos justamente que esa vegetación frene un poco el agua y proteja de esa manera las costas, deposite sedimentos. Está bien, él va a tardar mucho más en desagotar, pero también va a mantener en esa
retención de agua y sedimentos, van a quedar un montón de sustancias que en una de esas son tóxicas. Uno no piensa en el medio del campo sustancias tóxicas. Toda nuestra llanura pampeana y Chaco pampeana tiene mucho arsénico, producto de caídas de cenizas que ocurrieron miles de años de atrás. Y esas caídas de ceniza tienen, con el arsénico, nos pueden afectar. En muchos lados tienen que tratar el agua para sacar el arsénico. Y uno de los, digamos, sacadores de arsénico natural mejores que tenemos en nuestra zona pampeana son los juncales. Estos pocitos de humedales, estos bajos de humedales llenos de junco, los juncos chupan arsénico y hacen que justamente todas las vacas que van por ahí puedan tomar agua con menos arsénico. También chupan un montón de contaminantes que nuestra actividad productiva tira por ahí y los sacan del sistema y los sacan del agua que vamos a tomar en algún otro lugar. Y también tenemos especies invasoras que a veces no lo pensamos porque a veces el invasor no tiene que venir de afuera, puede venir de adentro. A veces ponemos pejerreyes en un lugar donde no había, ponemos truchas en un lugar donde no había, o en este caso es el río Pinturas que está siendo invadido por sauces que no son propios de ese lugar. Quedan hermosos, como ven, forman todos unos bordes del río preciosos, pero aunque no lo crean, bueno, cambian las condiciones. Tenemos todos estos problemas, pero bueno, miremos desde el lado positivo. Todas las cosas que nos dan los humedales. Y nos dan hábitat natural para un montón de especies, nos gusten o no esas especies, nos protegen las costas, pero puse más énfasis en 2 o 3 temas. Uno tiene que ver con la inspiración artística. Estas son las ninfeas de Monet. Monet tiene montones de cuadros hechos sobre humedales. Obviamente no siempre eran todos naturales o no sabemos cuán naturales eran porque eran humedales en jardines. Hay templos budistas, hay un montón de actividades, digamos, de contemplación estética asociadas a humedales, los jardines, famosos jardines japoneses. Pero también tenemos en nuestra cultura, en nuestros antepasados también los humedales como fuente de inspiración artística, no solamente porque eran lugares donde se juntaban justamente recursos naturales que podíamos comunicar y decir que había, sino que también podíamos tener una forma de decir, acá hay comida, este es el lugar mejor para venir a cazar. La inspiración artística de los humedales también está en una de las actividades importantes que tienen, que es el ser hábitat para la cría de peces, de los peces fluviales. Y tenemos una de las cosas, para mí uno de los temas más lindos asociados a un humedal es la oración del remanso Valerio, ¿no? De Van der Mole. Originalmente quería ponerle música, ahora ustedes van a recordar la canción, espero que todos la conozcan, pero bueno, es un barrio de pescadores que hay al norte de Rosario y que es la inspiración justamente de este tema hermoso. Pero también esa posibilidad de dar pesquería, esa inspiración artística en la pesca, en particular en la pesca artesanal. Por ejemplo, este monumento al sábalo, que es una especie que tenemos acá, es la misma especie, en Villamontes, en Bolivia. Las pesquerías de sábalo han sostenido el desarrollo de no solamente comunidades guaynayek, sino también de poblaciones en el sur de Bolivia. Y son muchos tipos de humedales, ambientes donde hay extracción, no solamente pesquera, sino son lugares para el ganado, ganado como las llamas o ganado como nuestras vacas. Todas nuestras vacas en general, salvo las que estén en feedlots, todas las demás se alimentan, hacen su veranada en los humedales. Pero tenemos un tipo de cultivo particular en humedales que son los arrozales. Tenemos salares de donde extraemos las sales, pero también tenemos forestación en humedales como las del delta del Paraná o frutales en el valle del Río Negro.
Los humedales también son lugares donde la producción del humedal sirve para el alimento de gente que vive ahí, pero también sirven para recreación, para turismo, y hay turismo en ríos como en el Delta, o pesquerías deportivas, o salir a pasear con la lancha, o también tenemos otro tipo de turismo, que es turismo más de aventura, turismo de contacto más con la naturaleza, y cuando llegamos a lugares como el Fitzroy tenemos que pasar por un montón de humedales distintos. El último de los cuales llegamos este es el Caminito, y hay un bofedal, una turbera que pasamos y tenemos que cruzar para ir a la laguna que está al pie del glaciar. En otros países son fuente de muchas tradiciones religiosas, pero también son fuente de conocimiento tradicional. Las casas con juncos. Hay toda una cultura nacida del aprovechamiento de fibras que hay en los humedales. Sombreros de paja, abanicos, lo que se les ocurra, tejidos, las yiscas que hay en Formosa o en Salta, a partir de tejidos de plantas de los caraguatás. Y también son fuentes de conocimiento científico, y es donde yo me siento más ubicada. Este es un salar, un ojo de agua, donde hay estromatolitos, que son tipos de organismos muy primitivos, son iguales a los organismos primigenios de nuestro planeta. O, por ejemplo, acá, flamencos andinos, lugares llenos donde hay miles y miles de flamencos, y uno tiene bandadas de flamencos hermosas para ir a estudiar, o humedales llenos de agua y vegetación, pero también son inspiración para diseño, para pensar otras formas de construir, otras formas de trabajar con el ambiente. Y como tenemos un público adulto, voy a poder leer las últimas palabras que tienen que ver con una mirada muy vieja, una mirada que está en los libros escritos por Aristóteles en su Metafísica, y él decía que Tales de Mileto, que era un pensador, estaba convencido de que había un principio de lo que todo estaba hecho, y creía que ese principio era el agua. Y Tales dedujo eso porque dice, bueno, el agua es el sustento de todo está húmedo, todo lo que tiene vida está húmedo. Entonces, las semillas, las simientes, todo procede de una naturaleza húmeda. Y si las cosas se desecan, provoca la muerte. Entonces, como la vida está ligada a la humedad viene del agua, el agua es el principio de todas las cosas. Y si mantenemos el agua y conservamos el agua, también vamos a poder conservar nuestros humedales. Bueno, les doy gracias a ustedes por haber estado, por haberme acompañado en este espacio. Y les dejo ahí mi Twitter, es PM Natural. No soy muy tuitera, pero cuando pongo algo sobre humedales. Muchas gracias, Priscila. En lo personal, una de las charlas más interesantes y lindas que vi desde que estoy acá. Gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si quieren. En relación a alguna cuestión actual que estamos atravesando. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Resistieron toda la charla. ¿Cómo? Que han resistido toda la charla. Súper interesante. Bueno, me parece que queda claro, algunas de las preguntas que no se suscitaron, pero que tiene que ver con lo que estamos ahora atravesando también en Corrientes, al margen de los causales, es la tristeza que genera cuando algunos de estos paisajes está destruyéndose. Así que bueno. Sí. Y algunos se destruyen, lamentablemente, el cambio climático. Tenemos que pensar que, tiene dos caras. O puede inundarnos todo, puede llenarse todo de agua, o puede secarse todo. Y cuando se seca todo, estamos mucho más en problemas que cuando estamos con agua tapados. El problema es que los humedales se recuperan con agua. Entonces, hasta tenemos, por ejemplo, en Corrientes, hay varios niveles de napas superficiales que ya están secas. Entonces,
con la sequía, todas las represas que están, digamos, desde Yacyretá hasta aguas arriba de Yacyretá, hay un montón de represas. Entonces, todo el mundo está guardando el agua para producir energía. Pero eso no quiere decir que también eso vaya a salvar el Iberá. Sí va a hacer que, bueno, podamos destinar un poco más de agua para ayudar a nuestros bomberos a combatir los incendios. Pero lamentablemente hasta que no tengamos lluvias, naturalmente, y digamos, actuando nosotros no tenemos forma, sin agua no podemos rehacer un humedal o recomponer un humedal. Lo que sí tenemos que estar pensando, y que en eso ninguno de nuestros gobiernos, no importa en qué nivel se encuentre, piensa en lo que es, mejor dicho, la mayoría no piensa en adaptación al cambio climático teniendo en cuenta las sequías. Muchos han tenido en cuenta el tema de inundaciones y hacen polders, digamos, buscan cómo evitar el agua, pero no piensan en la sequía. De hecho, una de las cosas que a mí me entristecía, todo es muy triste, porque en realidad no son los dueños de las plantaciones los que se ven afectados, es la gente que vive, en especial en los que son lugares ganaderos. Las plantaciones dentro de todo tienen mejor, digamos, están un poco más preparadas porque tienen sistemas de monitoreo de incendios, tienen su personal, digamos, más protegido, más en blanco. En cambio, las zonas que son ganaderas, siempre la gente está mucho más desprotegida, ¿no? Porque a veces tiene una paga mínima a cambio de casa, a cambio de tener alguna vaquita o alguna otra cosa que pueda conseguir del lugar, y esas casas no las van a reponer. En una plantación forestal, en una arrocera, van a reponerle la casa si se quemó, o van a buscar cómo, digamos, y le van a seguir pagando un sueldo. En una zona ganadera no lo sabemos, y esa gente, digamos, está mucho más desprotegida. Y también la que está desprotegida es la fauna, porque no estamos preparados para tener, en especial en muchos lugares, tener servicios veterinarios para incendios o para situaciones así. Entonces, no hay, la ayuda que se necesita es de todo tipo, ¿no? Pero no es tampoco fácil de distribuirla, porque no es fácil de llegar al medio de algo que era un estero que no tiene caminos, ¿no? Sí. Priscila, una pregunta sobre la ley de los humedales. Hay mucha controversia por eso de que la ley no se regulariza. ¿Qué piensas que es lo que obstruye a que esta ley realmente sea aceptada? No sé si la contestación va a cubrir lo que estás buscando encontrar en mi respuesta. Lo que llamamos la ley de humedales es una ley nacional que lo que busca son tener una serie de principios que aseguren mínimamente. Es una ley de presupuestos mínimos, no resuelve todo. Es una ley que da unos lineamientos muy generales sobre, idealmente, lo que tendría que ser una política de conservación de humedales o de uso sustentable de los humedales, o el nombre que le queramos poner para decir, bueno, algo que no destruya y haga desaparecer a nuestros humedales. Pero es una ley nacional y eso no dice mucho. Dice a lo sumo que si una provincia no tiene todavía una ley, va a usar eso. Pero cada provincia tiene que bajar eso y tiene que hacer su ley de humedales. Algunas ya tienen, algunos tienen un montón de legislación que tiene que ver con humedales y que protegen humedales, pero que no dice la palabra humedal. Por ejemplo, puede decir bosque protector, puede decir que hay que conservar las costas, puede decir que no hay que construir en llanuras de inundación, que hay que construir en lugares que son inundables. Puede tener muchas denominaciones distintas haciendo referencia a humedales, pero no dicen la palabra humedal.
Entonces, algunas provincias van a decir, bueno, nosotros tenemos toda esta legislación que cubre, y cubre con creces y está hace más de 40 años, por decir algo. Y otras, en cambio, es algo nuevo, es algo que no lo habían pensado, es algo que ahora empiezan a pensar. ¿Por qué? Porque, bueno, no se le pueden tirar desechos a los humedales o no pueden tirarse cosas humedales que están en ámbito público, en terrenos públicos. Entonces tenemos por un lado un problema de jurisdicción que hace que la ley de humedales, que es una ley nacional y es una ley de presupuestos mínimos, no nos asegura, justamente porque es nacional y porque es de presupuestos mínimos, no nos asegura ese nivel de protección que queremos darles a los humedales. En realidad ese nivel de protección tiene que venir de otra manera, tiene que venir del lugar para arriba. Arriba es un paraguas, pero tenemos que pensar a nivel de un municipio. ¿Cómo hacemos para que nuestro municipio pueda estar poniendo prioridad en sus humedales? ¿Cómo hacemos para que nuestra provincia ponga prioridad en los humedales? Hay provincias que tienen, si mal no recuerdo, la provincia de Buenos Aires tiene una legislación, tiene hecho parte ha empezado ya hace unos años el proceso de hacer un inventario de humedales, que es como una primer parte para ayudar al ordenamiento ambiental territorial incorporando los humedales. Entonces, es una, digamos, buena, nueva que tenemos, que a nivel de nación se empezó un proyecto, un programa que es el Inventario Nacional de Humedales y que va a estar ayudando a las distintas provincias a capacitarse y a tener herramientas donde sus propios técnicos van a poder trabajar en bajar la legislación. El Consejo Federal del Medio Ambiente, que es como el organismo así nacional, no del Estado, digamos, central, sino de la unión de todas las provincias, el Consejo Federal del Medio Ambiente, este año va a estar abocado a los humedales. El Ministerio de Ambiente de la Nación también dijo que este año va a ser el Ministerio el que va a poner énfasis en la redacción de esa ley, que tiene mucho más sentido, porque si no, tenemos distintas presentaciones hechas con muy buena voluntad por distintos tipos de legisladores, por distintas organizaciones no gubernamentales, pero cada uno va trayendo agua a su molino y no tienen una mirada global. Y desde ese punto de vista, realmente hay que felicitar que, bueno, ahora el Ministerio de Ambiente quiere, digamos, poner énfasis en el trabajo en esa legislación marco. Que el COFEMA también le dé importancia a los humedales también. Y si mal no recuerdo, creo que Naciones Unidas también ha puesto este año como un año para los humedales. Porque justamente tenemos todos estos temas de cambio climático ya, no solamente que vienen, ya nos están tocando todos los costados de nuestros cuerpos, ¿no? Y los humedales además también son muy afectados por la guerra, porque no tenemos otras cosas internacionales también, además del cambio climático que nos afectan los humedales, y tenemos que ver cómo hacemos para lograr balancear todo esto y protegerlos de alguna manera. Pero, bueno, no sé si más o menos cubrió todo el panorama, pero como todas las cosas, tecnología futuro se construye a partir de educación. Y a veces, bueno, no es necesario que vayamos a hacer un doctorado en humedales. El aprender a verlos, el contarle a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, que lo que estamos viendo es un humedal y que ese humedal tiene un valor y que nos puede dar algo, además de hacernos protestar por los mosquitos. Creo que es un paso muy importante para poder trabajar en la conservación de los humedales y de nuestra biodiversidad y por sobre todo de nosotros, ¿no? También nos estamos cuidando nosotros cuando cuidamos los humedales. Muchísimas gracias, entonces. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos y te esperamos cuando gustes o cuando te vuelvan a invitar acá. Bueno, muchas gracias. Muchas Buenas gracias tardes. por todos y por el espacio, que es un espacio fantástico. Gracias.